Señaladas por la muerte de Floridalma Roque hablan ante el juez, dicen que Kevin Maluf las obligó, amenazó a negarse a comprar medicamentos para salvarle la vida. Temía por su vida y la de sus hijos, así lo dijo la enfermera que enfrenta juicio con el resto del personal médico de Maluf. Prueba psicológica habría demostrado que la mujer que se robó un bebé en el Hospital General tiene un trastorno mental depresivo. Tuvo 2 abortos y fue víctima de maltrato. Sin embargo, el Ministerio Público señala que se comprobó que ella actuó de forma razonada. Familias están en riesgo en Palencia luego de que se desprendiera una ladera de 75 metros de altura. 2 casas fueron destruidas y 15 más peligran. Donde ensayarán los niños, padres de familia están molestos por el desalojo de la Escuela Municipal de Arte que actualmente funciona en el edificio de Correos. En este jueves 5 de septiembre me da muchísimo gusto poder saludarles. Soy Alexis Ponce. Arrancamos con Impacto Directo aquí en Guatevisión y quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy estamos de estreno y le doy la bienvenida a Tita Mendoza, locutora y comediante que nos estará acompañando. Además también a Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, Malena Flores, politóloga, y a Armando Mendoza, abogado. Y comenzamos platicando acerca de cómo continúa surgiendo información sobre la muerte de Floridalma Roque mientras se sometía a un procedimiento estético en la clínica del doctor Kevin Maluf. Hoy la anestesióloga Lidia Silva rindió su declaración ante el juzgado y mencionó que dentro de los hechos ocurridos el 13 de junio de 2023, ella habría querido llamar a las autoridades. Sin embargo, el cirujano Maluf no lo permitió. Además, el médico se habría negado a trasladar a Floridalma hacia un hospital para ser atendida. Escuchemos el testimonio. Yo insistí en que se comprara el medicamento y que se trasladara a la paciente a un hospital que tuviera intensivo. Por eso, mi obligación es dar anestesia, controlar los signos vitales transoperatoriamente, revertir la misma, cosa que se hizo 2 veces, y al no haber una respuesta satisfactoria fue cuando se le avisó al doctor Maluf como responsable de la paciente para solicitar el traslado a una unidad de cuidados intensivos. En ese momento, cuando se le avisó a él, yo estuve en todo momento vigilando a la paciente, ventilándola manualmente, controlando sus signos vitales, esperando la orden de traslado que lamentablemente nunca llegó, y pasadas varias horas, doña Floridalma Roque falleció. Quiero hacer énfasis que yo no formo parte del personal de K606. Yo trabajo como anestesióloga independiente en varios sanatorios y mi responsabilidad es básicamente en el área anestésica. Cuando hay algún problema, alguna complicación, tengo la obligación inmediata de avisar al médico tratante. Un testimonio revelador y contundente, pero además habló Susana Rojas, enfermera de la clínica de Maluf. Durante su declaración indicó que ella temía por su vida y que en su oportunidad Maluf tenía pensado abandonar el país y dejar el problema a su equipo médico y a la anestesióloga Lidia Silva. Además mencionó que Maluf los coaccionó diciendo que la familia de Floridalma los había amenazado. Señor juez, no estaba en mis manos salvarle la vida a ella en ese momento. Yo no contaba con la insulina para poder administrársela, señor juez. Yo la verdad siempre me mantuvieron al margen, a pesar de que en repetidas ocasiones Luis y la doctora Silva y yo estuvimos los 3 repitiéndole a él que comprara la insulina y que la llevara a un intensivo, señor juez. Yo no podía ni siquiera hacer la llamada, señor juez, para que ella recibiera un traslado. Yo no era la persona. Eso tenía que hacerlo un médico, señor juez. Yo no podía venir y disponer siquiera de la opinión de algún familiar, porque tampoco logré obtener un número de algún familiar para comunicarme, aunque a pesar sí lo intenté, porque por eso me había comunicado con Cindy Barrios preguntándole si ella tenía algún número, algún familiar para yo escribirle, aún así arriesgándome, señor juez, pero en ese momento todavía no estaban las amenazas. Las amenazas el doctor Maluf las hizo hacia mi persona después del fallecimiento de la paciente. Si bien es cierto las amenazas él las profería,
que eran de parte de la familia Floridalma Roque. Realmente las amenazas venían directas del doctor Kevin Maluf. Señor juez, no es la primera vez que se lo digo. Yo temía por mi vida, temía por la vida de mis hijos, la vida de mi familia. Bueno, y conozcamos cómo han ocurrido todos estos hechos en la siguiente línea de tiempo que le hemos preparado. El 13 de junio de 2023 a las 8 de la mañana. Ahí inició la cirugía estética de Floridalma Roque en la clínica del doctor Kevin Maluf. A las 12:45 el procedimiento quirúrgico finalizó. Kevin Maluf abandonó la clínica. Luego de unas horas y una evaluación, el enfermero Luis Castro notifica a Maluf que es necesario suministrar insulina a Floridalma. El médico responde que hay que esperar. Posteriormente, a las 18 horas, Maluf accede a la compra de insulina. A las 19 horas, el enfermero sugiere que el paciente sea trasladada a un centro asistencial. Maluf se niega. En ese mismo instante, Floridalma sufre su primera frecuencia cardíaca baja y se mantiene así. Se realiza reanimación cardiopulmonar. A las 21:30, Floridalma muere. Vamos ahora hasta el 28 de julio del 2023. Se ejecuta la orden de captura contra Kevin Maluf, 2 enfermeros y una anestesióloga. El 4 de agosto de ese mismo año se lleva a cabo la audiencia de primera declaración. Los 4 capturados son ligados a proceso y enviados a prisión preventiva. En septiembre de 2023, el Ministerio de Salud suspende temporalmente las 2 licencias médicas que Maluf tenía autorizadas. En esta línea de tiempo, ahora nos vamos hasta el 31 de mayo de 2024. El abogado defensor de Maluf solicita que el caso se declare bajo reserva. El 3 de junio, el juez acepta la solicitud y declara bajo reserva el caso y programa audiencia de etapa intermedia para el 13 de junio. Según las autoridades, Kevin Maluf confiesa el lugar donde se hallan los restos de Floridalma Roque y realizan el rastreo. El 5 de junio de 2024, en operativo se encuentran restos humanos en un pozo que podría pertenecer a Roque. Esto es parte de lo que le hemos platicado, esta línea de tiempo, que es importante, todo el seguimiento de cómo han ido ocurriendo estos hechos. Y vamos ahora a enlazarnos con Elmer Vargas, el periodista que estuvo a cargo de la cobertura de la audiencia que tuvo lugar hoy por este caso. Elmer, buenas tardes, cuéntanos cómo va el juicio y qué pasará con los imputados. ¿Qué tal, Alexis? Buenas tardes, qué gusto saludarte, así también al equipo de panelistas que acompaña el programa de Impacto Directo. Así es, este día el juez, en este caso hablamos del juez Pedro Lainez, a cargo de la Judicatura del Juzgado Cuarto, ha aceptado la petición de modificación de delitos planteadas por el Ministerio Público. Esto luego de que hace algunos meses, específicamente el 5 de junio, se reportara el hallazgo de algunos restos humanos en el interior de un pozo ubicado en una finca en el departamento de Escuintla. Luego, posteriormente, fue mediante exámenes forenses, el INASIF confirmó que se trataba de la identidad de Floridalma Roque. Recordemos que ya estaba desaparecida desde el 13 de junio del año 2023 y esto fue lo que le dio un giro al caso. Recordemos que ellos estaban, los 4 sindicados estaban únicamente ligados a proceso penal por el delito de plagio o secuestro, así también como el de obstaculización a la acción penal. El Ministerio Público hace la petición de modificar los delitos por el delito de homicidio, específicamente en el caso de Kevin Maluf y la anestesióloga Lidia Silva. Así también que se ligara por proceso penal o se modificara el delito a Susana Rojas por el delito de homicidio en grado de complicidad, mientras que en este caso el más beneficiado por utilizar el término sería Luis Castro. Esto, recordemos que él dio su declaración el pasado 2 de mayo y luego de que el Ministerio Público confirmara todos los hechos que él había declarado en audiencia, fue beneficiado al de sindicársele o modificársele el delito por encubrimiento propio y obstaculización a la acción penal. Luego de que el juez en audiencia realizada este día aceptara la petición del Ministerio Público, mediante sus abogados defensores, Luis Castro hizo la petición de someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, esto con el objetivo de tener un juicio breve y poder resolver su situación jurídica. Aunado a ellos también se unieron a esta petición los abogados de Susana Rojas y Lidia Silva, pero específicamente por un delito que es el de obstaculización a la acción penal. Recordemos que es un beneficio que otorga
otorga la legislación guatemalteca de que una persona puede someterse a este procedimiento dependiendo del delito por el cual es indicado. Así que el juez ha decidido programar para el próximo 12 de septiembre la audiencia en donde deberán comparecer estas 3 personas para poder aceptar los hechos y poder ya resolver su situación, mientras que el 19 de septiembre se realizará la etapa intermedia en donde comparecerá Kevin Maluf, Lidia Silva y también Susana Rojas, pero ya únicamente por un delito. Así que esto es lo que ha acontecido este día en Torre de Tribunales, y aún el caso, después de 14 meses desde que se reportara la desaparición de Floridalma Roque, aún debe resolverse en Torre de Tribunales. Así que es la actualización que tenemos en este caso, y es importante recordarles que nosotros estaremos llevándole a ustedes todo lo que pueda surgir en materia, ya que igual existe pendiente una solicitud que había hecho de que Maluf pudiera comparecer de manera presencial a las audiencias. Así que es la información que yo tengo, Alexis, para poderles actualizar, y que ustedes pues también ya han discutido y podrán seguir hablando respecto a las declaraciones que se dieron en la audiencia de este día. Yo me despido y regreso a los estudios con imágenes de Daniel Samayoa. Soy Elmer Vargas. Gracias a Elmer Vargas desde Sala de Redacción, actualizando cómo avanza el caso contra Kevin Maluf. Hoy han sido testimonios reveladores, y la parte de que Kevin Maluf no permitió que se hiciera esa llamada de auxilio. Malena, se sigue armando todo este rompecabezas alrededor de lo que ocurrió con Floridalma Roque. Totalmente, me parece impresionante que no hayan aceptado en todo ese tiempo hacer la llamada, porque como bien pudimos ver, pasaron más de 3 horas desde que ella empezó a tener complicaciones hasta el momento de su fallecimiento, en los que ellos como personal médico pudieron haber actuado. Pero ahí sí definitivamente se ve el poder, ¿verdad?, que tiene un jefe, en este caso el médico, sobre sus empleados, y el miedo que tiene una persona en esos momentos, porque definitivamente el médico cirujano a cargo. Pero ¿qué tanto poder, qué tanto puede pesar eso para no hacer una llamada, ir al baño, no sé, alertar a alguien? Creo que es muy complejo en esos momentos. No me quiero ni imaginar lo que vivieron. Creo que por supuesto que fueron cómplices, ahí todos estuvieron y fueron parte de esos hechos, pero sí creo que el abogado me lo podrá decir mejor, pero la carga procesal y de culpa creo que está más en el doctor, ¿verdad? Y como lo indicaron algunos de los acusados, que el doctor les dijo en muchas ocasiones que la familia los estaba amenazando, que sus vidas corrían peligro, ¿verdad? Entonces, cuando uno se debate, ya es un debate complejo, ¿verdad? En ese punto. A ver, Armando, ¿qué tanto puede pesar esto en la decisión que van a tomar los jueces a la hora de dictar la sentencia? Lo que conocemos de la parte de Maluf, los testimonios que se han tenido, estas amenazas que señalan los colaboradores de la clínica que existieron. Mira, en un procedimiento penal guatemalteco no se puede valorar pruebas sino hasta el debate. Ahorita lo que está haciendo cada quien es declarar, ¿verdad?, de forma voluntaria acerca de lo que pasó ese día. Efectivamente, ella dice, no tuve el control de la situación, pero coloquialmente en Guatemala se dice, hechor y consentidor penan por igual. Lo que dijiste en un momento es cierto, o sea, ¿por qué no? Si él no estaban retenidos en contra de su fuerza, no estaban secuestrados, no estaban plagiados como para poder hacer una llamada telefónica de auxilio, sí lo pudieron haber hecho. Entonces ahorita está cada quien salvando su pellejo, como se dice. Literalmente, claro. sí. Y esto no quiere decir que estamos diciendo que Kevin Maluf no hizo algo malo. Claro, no, al contrario. Aquí es compartida la culpa. De hecho, cada quien tiene que sopesar su culpa. De hecho, ahora las leyes de aceptación de cargos permite siempre y cuando la parte agraviada esté de acuerdo con la aceptación de cargos también y reciban el resarcimiento económico que lamentablemente pues no va a devolver a la vida de la persona. Pero por aceptación de cargos puede ser la pena menor. La pena menor siempre y cuando la parte agraviada esté de acuerdo, porque si la parte agraviada no está de acuerdo con la aceptación de cargos, no pueden llevar a cabo por esa vía, porque para eso está el primer precepto de la aceptación es el resarcimiento a la víctima. Entonces, si le llegan al resarcimiento, porque lamentablemente todo es económico, porque no se puede cuantificar la vida, pueden llevarse por esa vía. Sin embargo, en un eventual debate, a la hora que se fuera un procedimiento común, el juez a la hora de deliberar en sentencia y la prueba rendida, el autor material es Maluf y los cómplices son todos los que estuvieron ahí en el momento. Bueno, una situación bastante compleja. Incluso escuchábamos también que Maluf tenía planificado salir del país, Tita. Es decir, que él sabía muy bien cada uno de los movimientos, incluso ese video que se viralizó, que él comparte cuando se conoció que los familiares estaban buscando a Floridalma. Un Poncio Pilatos moderno completamente. Impresionante cómo la capacidad malévola del villano de este cuento. Pero un cuento de terror. Un cuento de terror, porque empezó como un sueño a hacerse realidad. El cambio que una persona busca cuando hay necesidad de un cambio corporal. Y
terminar de esta manera es algo terrible, y las actitudes desde un principio tan preconcebidas para salvarse él sin importarle qué sucediera con los demás. Me impresiona mucho que las otras personas hayan estado tan sometidas, tan bajo el pie de una persona que por ejercer un cargo de poder vino, aplastó, y ellos fueron fieles hasta el último momento, hasta que se dieron cuenta y abrieron los ojos. Los que realmente cargaban con la pena de lo que le estaba sucediendo a esta persona eran las personas que estaban ahí. El otro ya estaba feliz, ya se había lavado las manos. Y es que pasó mucho tiempo también, Luis Fernando, para que hablaran. Ya no existían, digamos, amenazas más que lo que recordaban que ocurrió en la sala de operaciones, y no hablaron hasta ahora. Bueno, esto es importante entender. Primero, ellos tal vez no habían imaginado la magnitud del proceso legal que se venía. Ellos solo estaban viendo en su momento la situación médica que habían vivido, por un lado. Por el otro lado, si tú haces un repaso, si has recibido algún tipo de servicio médico, la única persona que tiene contacto con el cliente o el paciente es la secretaria, que es la que te toma tus datos y es la que te ingresa como una persona que llegaste a recibir un servicio médico. Entonces, realmente un enfermero casi más que no tiene contacto con el paciente más que al momento de recibirlo. Entonces, por el otro lado, vemos una persona que tiene la capacidad de cortar con una sierra el cuerpo de uno de sus pacientes, obviamente puede tener cierto poder o actitud o comportamiento de presión sobre sus subalternos, que dependen de, estoy seguro que no ganaban más del sueldo mínimo o ligeramente por encima, tienen una relación de dependencia y están en una relación de poder. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, la desfachatez de salir diciendo que ella se había ido y tratar de fingir que no había pasado nada. Claro, maquillar todo lo que sucedió alrededor del caso. Definitivamente algo complejo que continuamos todavía tratando de entender cuáles fueron las motivaciones de este crimen. Hacemos la pausa, en instantes volvemos aquí en Impacto Directo por Guatevisión. Y luego que se revelara el diagnóstico psiquiátrico de la mujer que se robó a una recién nacida del hospital, se ha generado la duda. ¿Su actuar fue con saña o justificado por su condición? Veamos los detalles en la siguiente nota. Son dos madres que no tenían hijos, pero una ya lo tiene. Y yo, ¿cuándo voy a volver a tener a mi bebé en brazos? Previo a que se dictara sentencia a María del Rosario Martínez, mujer que se robó a un recién nacido del Hospital San Juan de Dios el pasado 7 de octubre, las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses revelaron los hallazgos de su evaluación psiquiátrica, estableciendo que Martínez padecía de un trastorno de personalidad depresiva, factor que la defensa alegaría influía en su actuar. La mujer que se vistió de enfermera para robarse al bebé alegó en conjunto con la defensa que se vio influida por su pasado y su enfermedad, ya que Rosario padecía de un trastorno mental causado por 2 abortos y una serie de malas vivencias que la seguían. El dictamen versa en que la señora María del Rosario sufre o padece algún trastorno de personalidad, ¿verdad? Apuntando el psiquiatra de que por los antecedentes históricos de la procesada desarrolló algún tipo de depresión, efectivamente porque fue maltratada por sus papás, la obligaron a casarse a muy temprana edad, tuvo hijos a temprana edad también, y que ella no tenía la capacidad de poder abordar los sentimientos y las emociones, siendo de manera muy impulsiva a la hora de tomar decisiones. Martínez expresó sus disculpas a la familia por el hecho cometido, señalando que no comprende lo que sucedió y alegó a las autoridades que ellos le devolvieron a su hijo a una madre, pero a ella nadie le devolvería a sus hijos. Aún no comprendo todo lo que sucedió, pero sí sigo con el hecho de que aquí no ha preguntado qué se siente perder a un niño.
La interrogante de la mujer nace por la pérdida de sus 2 hijos, mismos que fueron provocados por abortos sufridos ante la violencia física que ella sufría por parte de su pareja. En la parte final de su audiencia, Martínez hizo una petición especial al tribunal, misma que nació desde su experiencia. Tribunal, pues pedirle como algo personal que también se pueda dar en algún momento y llevar el hecho de que las mujeres que hemos pasado por un maltrato seamos un poco más escuchadas, porque en mi caso fue algo que no se escuchó. Golpear a una mujer no es solo eso, maltrato, sino que también dañar sus emociones. Las palabras duelen mucho más que un golpe. El Ministerio Público señala que pese al diagnóstico de Martínez se comprobó que ella actuó de forma razonada. El mismo perito psiquiátrico ha indicado que a pesar de ese trastorno de la personalidad, no significa que se menoscabe el poder entender y el obrar de una manera correcta o incorrecta. Es decir, que ella tiene plena conciencia de lo que está realizando o realizó en los días del 6-7 de octubre del año 2023 en el Hospital San Juan de Dios. Martínez fue detenida por el MP y la PNC luego de 48 horas de haber sustraído al menor del centro hospitalario y fue ubicada en una vivienda de la colonia San Juan de los Encinos, en la zona 21. El paradero de la mujer se dio gracias a las denuncias de los vecinos, quienes identificaron a la mujer en los videos publicados por las autoridades. A casi un año del hecho, Martínez fue sentenciada a 8 años de prisión y deberá pagar 20,000 quetzales por reparación digna. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Impacto Directo, Esdras Las. Vimos las imágenes, aquí las compartimos en Impacto Directo, el momento cuando fue sustraída esta niña del Hospital General San Juan de Dios. Para hablar respecto a este tema nos acompaña la psicóloga Lisbeth Velázquez Trujillo. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Todo lo que ocurrió en la vida de esta mujer, 2 abortos y una serie de situaciones, puede llevar a un ser humano a sustraer, a robarse a un recién nacido. Muy buena tarde. Es importante entender algo como me enseñó en su momento un muy buen profesor. El ser humano se le estudia desde su dimensión. Experiencias negativas o traumáticas en la vida son factores que influyen en las actitudes del ser humano. Sin embargo, no podemos decir que solo por esas situaciones van a ocurrir. ¿A qué me refiero? El ser humano va a actuar dependiendo de diferentes factores en su vida. Las experiencias son unas, sus rasgos de personalidad son otras, en el momento en que se encuentra, entonces hay que analizarlo desde la motivación. Para dar una respuesta clara y que sea entendible y no confundir, podrían ser factores que influyeron en determinado momento, pero no podemos determinar como lo único. Hay que conocer el contexto de la persona, quién es ella, cuál fue su historia, qué motivó, qué fue lo que ocurrió. Es decir, iríamos desde esa línea. Desconocemos más allá de toda esa historia. Ahorita tenemos esos datos que me acaban de dar y por eso es importante, resalto, hacer un estudio desde la dimensión de las personas, desde todo lo que ocurrió. Gracias, Lisbeth. Le pido que me espere un momento. Voy con Armando Mendoza, nuestro abogado. ¿Esta es una estrategia que pueden utilizar los abogados defensores para tratar de conseguir una pena menor? ¿Es una estrategia? Sí, definitivamente. Lo que sucede es que lo hicieron demasiado tarde porque el debate ya precluyó, ya fue sentenciada a 8 años. La apelación especial no admite pruebas, solamente se valora fondo y forma de la sentencia, errores que hayan cometido los jueces en algún momento al deliberar o situaciones que en alguna protesta que se hubiera planteado. La casación de igual forma, forma y fondo no permite valorar prueba. Esto será utilizado tal vez en un eventual recurso de revisión, que es excepcional, es un último recurso que cabe en cualquier instancia, incluso en ejecución. Entonces, puede ser una estrategia, sin embargo, como dijo la doctora, la psicóloga, no es un mérito para poder decir que fue un factor dominante para el patrón de conducta. Y hablábamos también, Armando, cuando presentamos este caso y se conoció la sentencia, que había sido la pena mínima finalmente.
Sí, fue una pena mínima, toda vez de que gracias a Dios el niño fue encontrado con bien y lo que hablamos en la ocasión anterior. También a veces la investigación muy escueta del Ministerio Público por la cantidad de investigaciones que realizan no tiene la contundencia necesaria pues, para el efecto de poder someter a la persona a una pena mayor. Sin embargo, la pena se grada entre un mínimo y un máximo. El Ministerio Público puede pedir la máxima, sin embargo, los jueces del tribunal en su momento tienen que valorar no solo la prueba rendida por parte de cargo, sino también de descargo, unificar criterios y ver también antecedentes de la persona, si nunca había sido condenada, si es delincuente primario, es decir, primera vez que comete un hecho delictivo en esa materia, entre otras cosas, para poder gradar la pena entre un mínimo, un intermedio y un máximo. Claro, Lisbeth, voy de nuevo con usted y una pregunta. ¿Cuáles serían los síntomas o qué podemos nosotros notar o cómo ustedes clínicamente describen a un paciente con personalidad depresiva, como ha sucedido con esta mujer? Bien. De manera general, la pregunta en función de una personalidad depresiva, primer punto, la personalidad, como lo define el psicólogo Alport, es una configuración dinámica adentro de las personas, es decir, en su interior de los sistemas psicofísicos que van a determinar la forma en que la persona se adapta, en otras palabras, se comporta. Desde esa línea, los rasgos que vamos a encontrar tienen que ver con una baja autoestima, con una autodesvalorización de la propia persona, por la tendencia al pesimismo y la sumisión. Doctora, yo quería saber hasta qué punto se puede disculpar a una persona que está cometiendo un acto delictivo a causa de una enfermedad mental y hasta qué momento no se les debe juzgar o no en base a eso. No sé si me estoy explicando, como si alguien utiliza esa excusa que probablemente sea real, por ejemplo, hasta qué momento se le debe juzgar y que pase tiempo en la cárcel, o hasta qué punto es mejor que pase el tiempo en un sanatorio, en un hospital recibiendo tratamiento y ayuda. Bien, cuando se me habla de términos legales, esa parte sí le corresponde directamente al tribunal. Esto se debe que el tribunal no solo va a tener a la vista lo que dio respuesta en este caso un profesional de la psiquiatría, que es lo que yo tengo entendido que realizó la evaluación. En ese sentido, pues se tiene que tener a la vista eso, más todo lo que ellos llaman en determinado momento el universo de pruebas, es decir, los otros elementos de la investigación que los llevan a decidir. ¿Qué aspectos tienen que ver para un internamiento? Pues va a depender del estado actual de la persona, en qué... Es decir, si vemos la depresión como un síndrome, como un trastorno, estamos hablando de que va a afectar el juicio, la capacidad crítica de una persona. Sí, la pregunta que yo tengo es precisamente relacionada a esto. Hemos visto en otros casos que las personas realmente han perdido la capacidad de cuidar de sí mismos, o se escapan de la ambulancia, o se quitan la ropa. Vemos que fue como impulsivo, que no tiene control sobre sí mismo. En este caso, la situación es distinta. Vemos, hay un mecanismo, se disfraza, se espera, se introduce al hospital. Es normal que una persona afectada emocionalmente pueda ser así de fría o de tener pueda ser meticulosa en ese tipo de detalles. A ver si comprendo la pregunta. Las personas, si bien es cierto, vamos a encontrar características, rasgos o síntomas similares, que son los que nos dicta la literatura, siempre vamos a encontrar ciertas diferencias. Es decir, cada ser humano es único y va a actuar de diferente manera. En ese sentido, podríamos decir que sí, hay personas que pudieran actuar de cierta manera y hay otras personas que en determinado caso pudieran, lo que algunos llamarían, estar simulando ciertas situaciones, pero para eso hay que hacer una evaluación en específico. Es decir, depende de las características que la persona presente. Aquí vuelvo a reiterar, hay que evaluar diferentes aspectos, hay que conocer su historia de vida. Doctora Lisbeth Velázquez Trujillo, psicóloga, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo, hablar con nosotros y resolver obviamente esas inquietudes que se tienen. Presentamos el video, vimos la destreza, la habilidad de esta mujer para ingresar
al Hospital General San Juan de Dios, cómo llegó hasta la habitación donde se encontraba esta recién nacida, la lleva en sus brazos, la oculta en un sudadero grande que llevaba y sale como si nada de ese centro asistencial. Así que las dudas, por supuesto, continúan, pero ya hemos conocido que en este caso la sentencia de 8 años en su contra. Nosotros vamos a la pausa. Quédese aquí en Impacto Directo, ya regresamos. Y con temor están los habitantes del pequeño caserío Las Pitas, situado en Palencia, luego que una gigantesca ladera de aproximadamente 75 metros de altura se desprendió arrojando enormes rocas que arrasaron con todo a su paso y dejaron un rastro de destrucción. A 26 kilómetros de distancia del Palacio Nacional se encuentra el caserío Las Pitas, ubicado en el sector El Rincón, Aldea Paraíso, en Palencia, cuya tranquilidad al estar entre montañas fue abruptamente interrumpida la madrugada del miércoles, cuando una gigantesca ladera se desprendió, arrojando enormes rocas que arrasaron con todo a su paso. Ella me dijo: fíjate que se viene un barranco de arriba, me dijo, y acabó toda la casa, me dijo, y no hay nada bueno en el cuarto pequeño, me dijo, y la verdad todo se acabó, y estaba llorando cuando ella me llamó, y asustada, atormentada, que no había qué hacer. La inestabilidad de la gigantesca ladera, de la cual aún hay rocas que están a punto de desprenderse, mantiene en riesgo no solo a la familia del Cid, cuyas viviendas quedaron reducidas a escombros, sino también otras 15 que se encuentran en alto riesgo, según ha determinado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. No tenemos dónde ir a dar, y aquí la verdad tanteamos que ya no podemos seguir viviendo ya, porque de todo, primer lugar que no tenemos casa, segundo lugar que dinero no tenemos. La familia del Cid tiene en este momento a uno de sus integrantes de tan solo 21 años en el hospital con diversas fracturas debido a que muchas de estas rocas que tienen diámetros entre los 5 y 25 metros cayeron, destruyendo por completo el hogar. Algunas de estas incluso borraron por completo parte de las estructuras de esta casa. Yo le pido a Dios que ya no siga derrumbándose ese paderón, porque si va a seguir va a acabar todas las casas. El derrumbe también causó estragos en la vivienda de Samuel, hermano de Avelino, quien dormía junto a su esposa y bebé. La casa, construida con láminas, sufrió más daños y él resultó con fracturas. En la comunidad, la mayoría se dedica a la agricultura y llegar hasta este lugar es de difícil acceso. La CONRAD evaluó el área buscando entender el origen del desprendimiento y el peligro potencial derivado de la situación de los suelos. El análisis preliminar indica que al menos 15 casas están en alto riesgo y 2 presentan daños severos. Sí, hay rocas sueltas, se teme que se pueda seguir viniendo. La Municipalidad de Palencia ha anunciado que tomará medidas para apoyar a los damnificados, quienes se encuentran en una situación desesperada y sin un lugar a donde ir. A partir de ahí, pues iniciamos con el proceso de la resiliencia para el tema de la recuperación de las viviendas. La verdad es que es penoso cómo Palencia ha sido afectado en los últimos años, desde el año 2022, con temas de grietas, de deslaves, de derrumbes. El futuro de estas familias en medio de las copiosas lluvias es incierto. En este momento no tienen a dónde ir y hay temor que la ladera siga colapsando. El peligro es latente. En la corona se pueden ver gigantescas rocas que están a punto de caer y en la parte baja hay más de 60 personas que tienen su hogar. Con imágenes de Óscar Vázquez y Juan Diego González, reportó Andrea Domínguez. Y no es para menos una situación preocupante la que están atravesando estas familias de Palencia. Las imágenes son impactantes de cómo esa ladera cayó y les destruyó su vivienda, el hogar que con mucho esfuerzo construyeron, Tita. Veo que el alcalde dice que está hablando de resiliencia, pero eso llega cuando se ha atendido el problema. Y yo veo que están viendo cómo se va a reconstruir y cómo se le va a ayudar a la familia. Yo creo que es momento de tomar acción, ¿o qué estamos esperando? ¿Otro Campanabaj?
otro Cambrai. Creo que es momento de tomar acción ya. Y es que acá hay que pensar también que se permitió que construyeran sus viviendas, que vivieran en una zona que me parece que no es adecuada para eso también, Tita. Bueno, hoy día no sabemos realmente porque se esconden estudios, se dan documentos por perdidos y hay tanta construcción. Veamos un caso aquí en la capital donde no hay una ladera, los hundimientos que han habido. Veamos las carreteras. Pues sí, no sabemos hoy dónde estamos parados. Exactamente, o sea, hay una serie de cosas que no se nos dicen. ¿Qué estamos esperando para que haya una mesa técnica? Quizá ya existe, pero ¿cuándo van a actuar? ¿Y cuándo habrá autoridades que no se aprovechen de eso? Pero Luis Fernando, esas famosas mesas técnicas que al final no terminan sirviendo de nada, que son solo reuniones para pasar el rato. A veces son pura burocracia que concluyen en lo mismo que ya sabemos. Y no se actúa. Aquí es claro, la frontera agrícola se ha seguido expandiendo en los alrededores de la ciudad y esto hace que las personas quieran vivir más cerca de donde tienen su plantación. Y si vemos, realmente han puesto en riesgo sus propias vidas. Aquí tiene que ver mucho con la planeación del ordenamiento territorial. Necesitamos tener producción agrícola, pero también necesitamos que las personas que viven de ello no solamente puedan vivir dignamente, sino que puedan vivir seguros. Entonces, creo que eso no se evalúa a la hora de comprar una parcela, poner ahí tu casa. Creo que no existe ningún tipo de control en ese tipo de temas. Y acá también vemos una clara muestra, Malena, que muchas personas buscan ese tipo de lugares porque son accesibles a su economía y por eso se van a zonas alejadas o zonas que pueden ser un riesgo para su vida. Es correcto, como tú lo dices, creo que no es porque quieren estar en zonas peligrosas, sino es porque no tienen muchas veces a dónde más ir o no pueden pagar en otras áreas, ¿verdad? Entonces creo que sí es deber de las autoridades informarles, pero no solo informarles que se tienen que ir, porque yo creo que es un poco lógico para muchas personas que no pueden estar ahí, pero como lo dijo el joven, no tienen a dónde ir, no pueden pagar. Entonces creo que el alcalde use la palabra resiliencia es, para mí resulta un poco incluso ofensivo para estas personas. Él tiene que dar una solución, como él es la autoridad más cercana, ¿verdad? Es la autoridad electa y como tal se debe a estos ciudadanos y tiene que darles una solución, ya sea en la municipalidad, un albergue, tiene que presentar soluciones a dónde se les va a relocalizar, porque dicen que hay 60 personas todavía viviendo ahí. ¿Cómo es que esas personas siguen viviendo ahí cuando corren peligro sus vidas? Evidentemente no tienen a dónde irse, pero las autoridades, para eso existe un Estado, ¿verdad? Para que tengan soluciones. Claro, pero no para hacer lo que se da la gana. Y acá, Armando, otra situación, que hoy la lluvia ha sido intensa en buena parte del área metropolitana y estas condiciones no son favorables para quienes viven en Palencia, en esta comunidad, o quienes están en otras zonas que son de alto riesgo. Mire, la lluvia sí puede ser un problema, sea un invierno copioso como un invierno muy poco afluente de agua, pero en este caso no se trata de, bueno, el muchacho lo dijo claramente, no tenemos dinero a dónde irnos, es porque tampoco el terreno es de ellos. La gente llega a invadir a lugares extremadamente peligrosos por la necesidad de vivir y eso es una necesidad latente. Recordemos que existe la unidad de vivienda popular, UDEVIPO, y al día de hoy yo ya tengo, 2, 3 gobiernos en que yo no he visto que UDEVIPO otorgue una vivienda, o por lo menos en las noticias no sale, entonces ya no se va a finanzas a sacar una carencia de bienes, va a decir, mire, yo quiero un inmueble, para que, como dijo Luis Fernando, den una parcelita para poderla trabajar en un lugar idóneo. Entonces yo creo que aquí no solo responsabilidad del alcalde, si bien es cierto es un lugar aledaño a su localidad, pero también por eso existe esa unidad de vivienda popular, el extinto Bambi, ahora UDEVIPO, que debería mandar a hacer esas evaluaciones junto con Conred para poder decir, aquí no pueden vivir, les vamos a dar en estas manzanas de terreno para que ustedes puedan hacer su casa, o le vamos a hacer su casa y usted paga una cuota módica de tanto al mes. Bueno, dejamos por un lado el tema de Palencia para hablar de lo siguiente, y es que hoy padres de familia realizaron una manifestación en el edificio de Correos de Zona 1 Capitalina para que el Centro Cultural Municipal no sea retirado de ese sector, después de que se informara que no se renovó el contrato que había entre la Comuna Capitalina y el Ministerio de Comunicaciones. Hoy nos
nos desplazamos hasta el Centro Cultural Municipal en la zona 1 capitalina porque padres de familia han decidido manifestarse. Esto tomando en cuenta que durante la semana se dio a conocer acerca de que un contrato no sería renovado con la municipalidad y el Ministerio de Comunicaciones, lo que definitivamente pone en riesgo estas escuelas de arte. Precisamente vamos a hablar con estas personas para que nos comenten cómo es que se ven afectadas. Señora, si podría comentarnos, pues ustedes realmente están preocupados por la situación. Sí, es angustiante la situación que tenemos por la no renovación del contrato, porque nosotros acá en música y en danza tenemos un bachillerato, no podemos dejar la carrera a medias, y hay jovencitas que están en intermedio y niñas que están iniciando. Aparte de eso, en música hay estimulación temprana, tenemos niños que vienen desde meses, y también tenemos la inclusión, porque tenemos en sábado niñas con Down, e incluso nosotros contamos con la primer Down graduada acá. Bueno, algo que nos llama la atención es que en dado caso se cambie la ubicación de la escuela, ustedes se verían afectados porque muchos no podrían continuar llevando a sus hijos. Sí, miren, el caso de muchas madres de familia tienen a las niñas en danza y a los varoncitos en música y no podrían partirse en dos. Sería frustrante sacar a uno por darle el privilegio a otro. Ese es otro de los asuntos por los cuales a nosotros se nos facilita que todas las escuelas estén juntas, porque las niñas no solo vienen a un servicio, vienen a otros. ¿Cuántos alumnos aproximadamente serían afectados en dado caso de que se desaloje este edificio? Entre plan diario y sábado unos 4.500. Bueno, en este sentido, ustedes han hecho el llamado a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones a acercarse para realizar algún tipo de negociación. Pues fíjese que de hecho la negociación la está haciendo la municipalidad, pero nosotros somos los más afectados, entonces nosotros le estamos pidiendo al ministro que se ponga la mano en la conciencia o bien que venga y negocie con nosotras, que somos las más interesadas. Lo invito, señora, a que venga y les platique a estas niñas que están iniciando una carrera de arte por qué se tienen que ir de acá y su sueño tiene que quedar frustrado. Finalmente, ¿ustedes van a continuar haciendo actividades para manifestar su inconformidad? Sí, nosotros lo que vamos a hacer es lo que sabemos hacer. Las chicas van a tener una expresión de arte, los músicos van a salir a tocar a la calle y todos nos vamos a reunir afuera de las aceras para que, como ya no tenemos edificio, pues afuera vamos a recibir las clases y afuera vamos a estar exponiendo el arte, porque después de todo esto es un semillero de arte. Muchas gracias por la entrevista. Es una de las madres de familia que ha decidido dar su opinión y mostrar la preocupación que ellos realmente tienen por esta decisión que se tomó precisamente esta semana por parte del Ministerio de Comunicaciones, el hecho de no renovar este contrato que le otorgaba el edificio o parte del edificio de Correos a escuelas municipales de arte. Con imágenes de Emilio Chan para Impacto Directo, Rosmery Ávila. Y durante las últimas horas, autoridades del Ministerio de Comunicaciones informaron que la decisión se toma con el objetivo de mejorar el sistema de correos en nuestro país. Según el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, se pretende recuperar espacio ya que existe hacinamiento en las bodegas del edificio de correos. El titular de la cartera agregó que el sistema de correos únicamente tiene acceso al 15% del edificio. Por su parte, el viceministro de Comunicaciones, Raúl Solares, mencionó que el hacinamiento se debe a que actualmente Correos cuenta con 3 bodegas en las que están resguardados 80,000 paquetes, entre los que no han sido recogidos y los que tienen un retraso de aproximadamente un año de entrega. Se prevé que para el desalojo del edificio de Correos se inicie con un proceso de transición que, según las autoridades de la cartera, no tendría que durar más de un año. Hemos estado en un proceso de contratación de personal, pero a ese contratar personal hay que acompañarlo de tecnología moderna para el manejo de la correspondencia y de espacios suficientes para poder hacerlo. Primero es rescatar, ¿verdad?, toda la paquetería que se tiene ahí en un cuello de botella. Nos encontramos con alrededor de 38,000 paquetes para ser entregados, de los cuales pues ha ido disminuyendo poco a poco, y para ello se requiere tener mejores condiciones. Recordemos que la parte operativa es el corazón del sistema de correos.
6 de la tarde con 47 minutos y damos seguimiento a todo lo que está sucediendo alrededor de este tema, el edificio de Correos, la postura de la municipalidad y lo que han expresado los padres y los niños que asisten constantemente. El presidente Bernardo Arévalo ha dado un mensaje hace unos momentos donde señala lo siguiente: los alumnos van a continuar en ese edificio, no se preocupen, ya que el ministro de Comunicaciones y el alcalde se reunirán para buscar soluciones, no hay nada de qué preocuparse. Eso es lo que ha señalado el presidente Bernardo Arévalo alrededor de toda esta polémica, y la verdad que lo platicaba recientemente que no había necesidad de entrar a todos estos dimes y diretes, de generar un desgaste innecesario cuando se estaban haciendo bien las cosas para que los niños pudiesen recibir esa educación, esos espacios de arte, Tita, que se necesitan. ¿Y por qué ahora decimos nuestros niños, nuestros jóvenes son reclutados por grupos criminales? Tú como actriz, ¿cómo ves que se le quite la posibilidad a los niños de ir a un lugar sano? Eso es terrible, eso es terrible. Un pueblo sin arte es un pueblo sin alma. Y un niño que está siendo educado dentro del arte, cosa que no todos hemos tenido la oportunidad, va encontrando una vía inteligente, de cómo manejar su inteligencia emocional, porque el arte es como una forma de reciclar todo lo negativo y volverlo a lo positivo. Yo así les digo a mis alumnos que no hay mejor terapia que el teatro, y me imagino que así lo dirán los cantantes, así lo dirán los músicos, los que son pertenecientes a la danza. Ya desde hace algunos años venimos sufriendo con que se quitó la clase de educación física, con que se vetó el desempeño que tenía la clase de artes plásticas y la de educación musical. Vemos maestros que se tienen que partir en 4 para dar un poquito de teatro, un poquito de música, un poquito de... Y eso no puede ser. ¿Cómo le vamos a quitar al niño que está ahora tan metido en redes sociales la oportunidad de descubrirse a sí mismo a través del arte? No podemos quitar esos espacios. Enhorabuena por esa noticia de última hora. Definitivamente. Y acá, no sé, Luis Fernando, hemos hablado de tantas problemáticas, pero ahí tenemos el kilómetro 44 del Pacífico. ¿Por qué no se ocupa de eso el ministro en lugar de querer sacar a los niños de ahí? Mira, aquí yo tengo mi opinión partida, porque realmente considero indispensable que los niños tengan acceso al arte. Y yo creo que el error fue tan grande del gobierno del Partido Patriota y de su ministra de Educación de ese tiempo, haber quitado artes plásticas, educación musical y la parte de física del programa de estudios. Eso fue un error. Hoy vemos que muchos niños se han perdido en la tecnología y no han aprovechado sus habilidades motrices, número 1. Y número 2, creo que es importante recuperar el correo. Fue una tragedia que el gobierno del presidente Álvaro Arzú lo haya privatizado en la forma que lo hizo, y que en el lugar de mejorar un servicio público lo que hicieron fue desaparecerlo. Entonces ese también es un punto, es una tarea pendiente. En este caso sí creo que debemos entrarle a eso, porque es necesario incluso para emprendedores. Estamos en la época del e-commerce, entonces necesitamos tener esas herramientas de trabajo que nos van a ayudar a ser más productivos. Sin embargo, la MUNI tiene una tarea pendiente bien grande. Tiene edificios alquilados donde recibe renta, tiene terrenos municipales que ha estado vendiendo, y aparte de eso tiene terrenos municipales o espacios municipales donde se alquilan para fiestas los fines de semana. Entonces también es importante darle su parte de responsabilidad a la municipalidad, porque tiene que empezar a trabajar para ello. Hay que ampliar estos servicios o hay que poner otros servicios ahí. Entonces creo que es una buena reflexión de las cosas que necesitamos, ver los pros, los contras y tomar una decisión inteligente. Creo que mantener ahí la escuela es positivo, pero no podemos dejar de seguir sin un correo nacional que pueda ser eficiente. Pero acá la postura pudo haber sido, o la modalidad de dar a conocer la decisión, de no hacerlo público, sino de platicar si supuestamente había una buena relación entre la municipalidad y el gobierno, porque los hemos visto muchas veces que salen en actividades. ¿Por qué no hablarlo tranquilamente y evitar todo este caos y luego llevarlos, como bien dice Luis Fernando, a los terrenos o edificios municipales? Definitivamente, creo que aquí el meollo también es la poca importancia que se le da al arte en nuestro país.
creo que no se le da la importancia que merece. Creo que nos pasamos quejando de la delincuencia, de la inseguridad, de los niños que lastimosamente los toman las pandillas, pero no se le da la importancia a esto, a estos momentos en que los niños pueden expandir su mente, pueden aprender cosas nuevas, pueden desarrollar habilidades. Y creo que estas autoridades no pensaron en el impacto que iba a tener. Y creo que las madres de estas niñas y la comunidad artística de este espacio se organizó muy bien y protestó a tiempo, y por eso las autoridades se comunicaron. Pero si ellas probablemente no se organizan, esto pasa debajo de agua y las mueven de ahí, las quitan, ¿verdad? Entonces creo que esta es una demostración importante de por qué las personas se tienen que unir en estos momentos, y también, como tú lo decías, ¿por qué no platicarlo antes si tienen tan buena relación? Pero entonces ahí nos damos cuenta qué tan buena es la relación, claro, ¿verdad? Que no es como creemos o como nos han hecho creer, definitivamente. Armando, esas oportunidades que se le niegan a los niños, y no es solamente esto, sino en general muchas de las situaciones que hoy atraviesa nuestra niñez y adolescencia es por eso, porque se les cierran las puertas. Hablamos del caso Farruko Pop hace varias semanas, de esas oportunidades que se niegan, y lo seguimos viendo, y es el mismo Estado el que muchas veces genera eso. Y lo hemos hablado en varias ocasiones, y en este caso, pues yo por lo que veo y hemos escuchado, no se trata de que vayan a cancelar la escuela. Ojo, para los padres de familia, un contrato, es un término, está a plazo, y el Estado no puede prorrogar un contrato sin que esté legalmente avalado. Entonces, recuerden que está la ley de contrataciones del Estado, es un contrato entre el Ministerio de Comunicaciones y entre la Municipalidad de Guatemala. Entonces, no es un contrato como cuando yo alquilo una casa, mire, hay otros 10 días para pagarle, no se puede. En ese sentido, no están diciendo que van a cerrar por completo la escuela de artes, la van a posiblemente movilizar a otro sector, como dijo Luis Fernando, tienen que buscar el lugar idóneo. No sé cuánto paguen los padres de familia por esa situación, o es una situación que la municipalidad dé, pero sin embargo, tienen que también ellos dar un poquito de sí. Ahí estaba viendo que dicen, mire, la lejanía nos va a costar más, pero no están cerrando la escuela. Es una acotación, no están cerrando la escuela, no están vedándole el derecho a nadie, simplemente la van a mover del lugar, porque ese es un edificio cultural, es un edificio de Guatemala, es un edificio de correos, y como dijo Luis Fernando, sí necesitamos con urgencia un correo eficiente. Bueno, ya lo ha dicho el presidente, va a haber una reunión para buscar una solución a todo este tema. Hacemos la pausa, ya volvemos.